Hola, en este video vamos a ver cómo utilizar los instrumentos MIDI que vienen por default en Cakewalk. Utilizaremos el teclado QWERTY de la PC para escribir nuestras notas y así evitaremos gastar por el momento en equipo y cables. Recuerda que utilizamos ASIO for All como driver de audio y en este video no cubriremos la instalación o configuración. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que veas el enlace que aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla y ahí veremos ese punto. Gracias. Comenzaremos por insertar un instrumento en la pantalla de multitrack y esta vez va a ser el piano. Este piano eléctrico viene por default en el programa y obviamente pues es gratuito. En este momento ustedes no pueden escuchar, así es que tengo que hacer una configuración más para el envío del sonido y bajar el volumen para evitar saturar. Ahora Alt más 0 y nos aparece el controlador virtual. Con este vamos a grabar lo que nosotros necesitemos. Para esto hay que armar nuestro track y presionando la tecla R como pueden ver en el controlador virtual, ahí se ve que no qué teclas estoy apretando para que pueda haber sonido. Bien, una vez terminada nuestra captura, nuestra idea, pues procedemos a grabar el siguiente instrumento. En esta ocasión pues vamos a meter un bajo que también viene por default aquí en Cakewalk. Bajaré un poco el volumen para evitar saturar. Recuerda que apretando la tecla Alt y la tecla 0 nos va a aparecer el controlador MIDI con el que vamos a poder grabar nuestras notas. Sin duda me parece que tiene muy buen sonido este VST de bajo. Listo, una vez capturada nuestra idea, pasamos al siguiente instrumento. Y en esta ocasión va a ser el VST de cuerdas. Tengo que hacer mi configuración para que ustedes puedan escucharlo. Bajamos un poco el volumen. Y en esta ocasión vamos a hacer algo diferente, no vamos a grabar. Vamos a hacer una copia directa de lo que tocó el piano eléctrico
con la tecla control apretada, simple y sencillamente bajamos, arrastramos el track y se sale una copia automática. Ok, ahora lo que voy a hacer es agregar por edición el violín. Con la tecla F6 la presiono y después simple y sencillamente selecciono la parte que quiero copiar, pongo mi puntero, le doy clic, control copy, control V, luego aprieto F7 y simple y sencillamente selecciono y arrastro a donde necesite mis notas. Perdón, aquí tengo que eliminar las notas, los acordes, porque en los violines no hay acordes, obviamente. Bien. Aquí abajo las dejo porque, bueno, sección de cuerdas. Creo que suena muy bonito este VST. Por desgracia viene muy limitado, pero suena genial. Para hacer maquetas está muy bueno. Y para hacer gratis está genial. Listo, ya tenemos nuestro mapa MIDI de que queremos que toquen las cuerdas. Y ahora pues hay que meter una batería, yo diría. De la misma forma, pues botón secundario, insertar instrumento y buscamos la batería en Drums. Seleccionamos, creamos el instrumento y buscamos un ritmo que venga programado y que nos agrade para lo que estamos construyendo. En mi caso, pues voy a escoger un beat de los que vienen marcados como jazz y blues. Vamos a oír. Digo, algo suavecito. Lo arrastro y veo que me falta un tramo para que termine. Un poquito de zoom afuera y pues voy a tener que jalar otro más, es el que sea, nada más pues para efectos del tutorial. Este se me pasa, entonces vamos a hacer un recorte rápido. Simple y sencillamente jalamos la parte final de ese clip y listo. Ahora sí, veamos qué tal se escucha. Genial.
Recuerda que puedes unir todos los clips que te queden en un track, los puedes unir. Digo, para no tener el relajo, ¿no? A mí no me gusta tener así el montón de clips, entonces buscamos unirlos, los seleccionamos con Shift y combinar en clip. Aquí queda uno encima del otro, hay que tener cuidado, checar al final del track cómo aparece ahí. Hay que seleccionarlo, Shift, tener los dos y combinar en clip. Listo. Ahora vamos a proceder a insertar pistas de audio para grabar todos estos mapas MIDI y tener pistas de sonido real, ondas de sonido, para que podamos nosotros pues alterar más naturalmente, como se hace en un estudio. Simple y sencillamente agregamos las pistas de audio que necesitemos, las podemos renombrar y hay que hacer el ruteo de cada una. Listo, esta me sobró, la voy a eliminar. Y en la entrada de cada track de audio vamos a seleccionar la salida primaria estéreo del instrumento que corresponda. Recuerda que si quieres tener una batería en multitrack, en la esquina superior derecha aparecerá el video donde te enseño cómo tener una batería con múltiples tracks para que tú puedas jugar a tu gusto. Listo, seleccionamos todos los tracks y vamos a armar para grabar. Recuerda que para armar múltiples tracks hay que tener la tecla control apretada. Y empezamos a hacer la captura de sonido. Listo. Ahora sí, teniendo capturado el audio, ya podemos deshacernos de las pistas MIDI. La verdad es que ya de nada sirven. Puedes incluso guardar cada clip si tú deseas para en un futuro tener esa base y simplemente importarla y reutilizarla. Pero ya teniendo el audio puedes hacer lo mismo también. Aunque el audio no es editable ya. Para crear nuevas melodías tendrías que utilizar la pista MIDI como tal. O crear una nueva. Ojalá pueda ver en los comentarios alguien que se anime a crear una pieza, la suba y pues escuchar, ¿no? ¿Qué tal? Vamos a exportar nuestro audio, en este caso para mí pues MP3, en caso de que se lo quisiera mandar a un colega para que, no sé, le agregara la voz o una guitarra o X o Y. Pues escojo la mejor calidad, bla bla bla. Y listo. Espero te haya servido mucho este tutorial. Déjame tu comentario. No olvides suscribirte, por favor, darle like. Y bueno, estaremos subiendo más contenido
sobre otros programas, también gratuitos, y espero te des una vuelta por el canal. Saludos felinos.